Buenos días a todos. Bueno, como bien decía el presentador, me toca en representación de la industria frigorífica, de FIFRA concretamente, coordinar la Comisión de Promoción Interna. Ustedes saben que el trabajo en el instituto se divide en distintas comisiones. En esa comisión venimos trabajando ya desde lo que hace a mi gestión, desde hace 2 años. Hemos ampliado algunas actividades, como ser en cuanto al relevamiento de precio que se hace 10 años que se realiza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Lo ampliamos a las ciudades de Córdoba y Rosario a partir de este año. Eso se va mostrando periódicamente en las distintas comunicaciones. Es un trabajo bastante costoso, pero que nos presenta indicadores ciertos de cómo van evolucionando los precios en el mercado interno. También hemos iniciado a partir de este año 2 rondas de consulta a nivel de consumidores, 400 casos en una de las rondas de mediciones y en la otra, son 1000. Esas rondas son mensuales. Esa información también nos permite ir previendo cómo son algunos hábitos que va pensando el consumidor y que es fundamentalmente lo que Adrián va a mostrar hoy, y que de alguna manera desde el instituto y concretamente en la comisión vamos pensando en cómo tendremos que abordar un mercado que, si bien tenemos un producto que es altamente demandado, cada vez nuestros competidores se van esforzando más por ganarnos terrenos y en algún momento vamos a tener que trabajar en diferenciación, en comunicación, porque obviamente las generaciones van avanzando y van incorporando nuevos hábitos. El desafío para nosotros es tener presente qué va ocurriendo para que sostengamos nuestro consumo interno de carne vacuna y obviamente sostener el negocio en definitiva. Así que Adrián hará la presentación y luego, si hay algunas dudas, las trataremos de evacuar. Muchas gracias por la presencia. Hola. Bueno, gracias Daniel. En principio, agradecer también su presencia en esta última charla de la jornada del día de hoy. Agradecer a los dueños de casa la posibilidad de haber abierto el establecimiento y permitir acceder a ver cómo se hacen, cómo se trabajan muchas veces en esta región, mostrar a veces cosas innovadoras o cuestiones prácticas innovadoras, otras no tanto, pero que se aplican perfectamente a la zona. Y gracias a la Sociedad Rural de Río Cuarto, con las cuales siempre tenemos una excelente relación y nos permite llegar a resultados como esta jornada, ¿no? con la participación que tenemos en este día. Como decía Daniel Urcía, mi idea es salir un poco de la bosta y los parásitos de la reunión anterior y meternos un poco tranqueras afuera para ver qué pasa digamos, en los mercados. Voy a hablar bastante del mercado interno, que es un poco el eje de nuestro trabajo en el IPCBA, pero también voy a dar algún panorama del mercado internacional en el sentido que estaba planteado en el título de la charla, no planteándolos como mercados antagónicos, sino como mercados que se complementan a favor del negocio de la carne vacuna. ¿Dónde estamos parados hoy en día en términos estacionales? Lo que tienen ahí es un gráfico que refleja la relación de las curvas los precios terneros novillo, y en realidad las 2 curvas de abajo son las curvas de esas relaciones hasta el año 2010, la curva verde, la de arriba, el promedio de esa relación en términos de los años 2010-2015. Y yo les diría que hoy, si se fijan en el extremo derecho de esa curva verde, hoy nos encontramos estacionalmente en los meses de mayor escasez de terneros, por eso una relación ternero-novillo bastante favorable, sin no esos valores que están marcados en la línea verde, pero alrededor de un 25-30% hoy calculamos que estamos en el mes de noviembre y casi de diciembre.
pensándolo desde la oferta ganadera y desde lo que es el gordo, bueno, lo que está planteado ahí en la línea azul es la evolución que ha tenido la oferta ganadera en el año 2016, el año pasado, y en realidad nos acercamos a un fin de año también con bastante oferta ganadera. Si analizamos los datos de faena de este año, vamos a hablar que tenemos entre un 8 y un 9% más de faena en los primeros 10 meses del año, en lo que va del año. Eso tiene su correlación con el nivel de producción, que es más o menos el mismo valor de incremento, un 8, un 9% de producción. Entonces, bueno, estacionalmente vamos o estamos ya en una época de abundante oferta ganadera. Si tratamos de ver qué está pasando con los precios, la evolución de los precios desde el punto de vista nominal, bueno, estos son los valores que tenemos más actualizados de noviembre. En realidad, el último mes ha estado bastante estable. Si analizamos los precios respecto a 3 meses atrás, hay ahí una pequeña merma de entre un 4 y un 5% para novillitos y terneros gordos. Está firme la vaca, pero hay una pequeña merma que después vamos a hablar de cómo está repercutiendo esto a nivel de demanda o consumo, pero quiero mencionar esta merma. En términos reales, ¿qué está pasando con el precio de la hacienda? Si se fijan, frente a un incremento del precio interanual desde el punto de vista nominal de un 14%, cuando uno analiza el valor real del precio de la hacienda, uno dice, bueno, que uno tiene una merma del valor real con respecto al año pasado de un 7%, ¿sí? Y si lo comparamos con la línea amarilla, que es el promedio móvil de las últimas 52 semanas del último año, el valor real está en un 6% menor. Hay una suba de precios por debajo de la inflación y esto está repercutiendo en los precios reales. Esto enfocándolo más desde el punto de vista de la oferta ganadera, que está pasando a nivel de indicadores ganaderos, qué está pasando a nivel de demanda, ¿sí? ¿Cómo está nuestro mercado interno? El dato que tienen en la transparencia es la evolución digamos, la variación interanual a través de los distintos meses del dato de CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, de la venta, la variación de la venta interanual de bienes y servicios en todo el país, ¿sí? Venimos de 21 meses de una situación de caída del consumo interanual y recién el dato de octubre muestra un dato positivo de un incremento interanual de ventas. Verdaderamente es un dato alentador. Aún así, cuando uno analiza los 10 primeros meses del año, el acumulado, uno tiene una caída de casi un 2% de la venta minorista. En este contexto, ¿por qué es importante plantear el escenario global? En este contexto de caída de ventas minoristas hay una recuperación del consumo de carne en el mercado interno de alrededor de un 6-7% respecto al año pasado. No es un dato menor, reitero, en un contexto complicado desde el nivel, desde el poder adquisitivo de la gente o la macroeconomía local, en recuperación pero complicado, hay una recuperación del consumo de carne. Esto ha tenido que ver con una baja gradual, pero baja al fin del nivel de inflación. Ahí tienen el último dato del INDEC de octubre, 1,5% mensual. Y como dice la nota, ¿no es cierto? Los precios de la carne han subido inclusive menos que la inflación y esto ha contribuido al incremento de consumo. Acá tienen un comparativo de la variación de los precios de la carne a nivel minorista, de la hacienda, hay una leve diferencia, 14-15%. El pollo, que se ha abaratado, ha ido verdaderamente muy por debajo de la inflación. El cerdo
parecido a la situación de la carne vacuna, y en rojo el nivel inflacionario. Así es como vamos a terminar el año aparentemente con un 23% de inflación. En este marco, y en relación a lo que mencionaba Daniel Urcía, en el Instituto prácticamente desde su fundación ha sido una política: conozcamos nuestro mercado desde el punto de vista de lo cuantitativo, de los precios, y conozcamos nuestro mercado desde los hábitos de consumo y hábitos de compra del consumidor argentino. Vale la pena, 9 de cada 10 kilos vinculados al negocio de la carne en realidad tienen como destino nuestro mercado interno. Si uno analiza los datos de precios que relevamos en lo que es el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, tenemos un estudio de mercado que hacemos desde el 2006 en 200 puntos de venta, y uno analiza la diferencia en el precio promedio que paga el nivel socioeconómico de mayor poder adquisitivo y el nivel socioeconómico más bajo. Como está explicado ahí, no hay un margen mayor al 6%, ¿sí? El nivel socioeconómico mejor acomodado paga casi un 3% la carne más cara que el promedio, y la gente más pobre, más humilde, paga en promedio casi también un 3% más barata. Ese rango, en principio, aparece como muy acotado. Nosotros tenemos también la posibilidad de discernir las diferencias que existen en cuanto a la gente, en este caso también AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, premia la ternera o castiga el novillo respecto al promedio. En el caso del AMBA estamos hablando de un margen aproximadamente de un 16%. La gente de Buenos Aires está premiando con un 5% más cara la carne de ternera y castiga con un 11% la carne de novillo. Este es un poco el diferencial de precios que uno advierte desde lo que paga la gente en términos de distintas calidades, llamémosle. Esta es la evolución de precios según punto de venta. Nosotros tenemos la posibilidad también de ver cómo es la dinámica de los precios según punto de venta. Si la carne aumentó el último año un 15%, en el principal centro de consumo del país aumentó la línea que ustedes tienen arriba en celeste claro, es la línea que representa la evolución del precio de supermercados. Aumentó un 8%, ¿sí?, en términos anuales. Mientras que la línea de abajo, que es la de carnicerías, aumentó un 17%. Y hoy en día prácticamente están confluyendo precios de venta alrededor de un valor promedio de 131 pesos. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, cuando uno analiza estas cuestiones vinculadas a diferenciales de precios en relación a niveles socioeconómicos, en relación a distintas calidades y en relación a puntos de venta, cuando se analizan así por separado uno no encuentra una diferencia tan marcada. Lo interesante es cuando uno empieza a meter en una coctelera estas distintas variables. Yo, por ejemplo, acá lo que hice fue traer algunos casos puntuales para marcar por ahí casos extremos. Entonces, lo que les muestro acá en algunos análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto está el kilo de asado? Se fijan en la línea, en la primera fila de la tabla. ¿Cuánto está el kilo de asado? En una carnicería de Capital Federal, ¿sí?, ubicada en un nivel socioeconómico, una zona de un nivel socioeconómico elevado, comparándolo con una carnicería ubicada en el Gran Buenos Aires, en un barrio humilde, ¿sí?, y que vende carne de vaca. Entonces acá uno ve que en el kilo de asado uno puede estar comparando 170 pesos contra 70 pesos, hay una diferencia de 100 pesos. ¿Sí? Entonces, de ahí viene esta cuestión de desagregar la información de precios y van a ver que tiene relevancia en algún comportamiento que hemos detectado en el consumidor. ¿Sí? Hay una amplia dispersión de precios que es consecuencia también del mismo proceso inflacionario que hemos tenido en estos últimos años.
acá Daniel mencionaba recién, este año tenemos un salto cualitativo en nuestros estudios, nos permite relevar información de Córdoba y de Rosario. En el caso de Córdoba, esta diferencia entre niveles socioeconómicos es más elevada, ¿sí? Porque en el caso del nivel de la columna verde, el nivel socioeconómico más acomodado paga la carne alrededor de un 10% más cara que el promedio. O sea, hay una diferencia por niveles socioeconómicos que es más marcada en Córdoba. En Córdoba tenemos también, yo les mostraba recién, en Buenos Aires, una confluencia de precios entre carnicerías y supermercados. En el caso de Córdoba, también el diferencial de calidades parecería tener o ser más amplio, ¿no? Con lo cual, esta dispersión de la que hablaba yo en el caso de Capital Federal y Gran Buenos Aires es probable que esté teniendo también aquí en Córdoba una mayor dispersión. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tiene que ver, o de dónde sale, qué implicancias tiene esto? En estos estudios de mercado que hacemos en el IPCBA y que mencionaba Daniel Urcía, nosotros le preguntamos al consumidor argentino si había tenido un cambio en su comportamiento de compra. 4 de cada 10 personas, la barra verde, dicen que no, pero el resto sí. El resto dice que está comprando más carne, 2 de cada 10 personas compran más carnes en supermercados y menos en carnicerías, ¿sí? Y tenemos también gente que se ha pasado de carnicerías más caras a carnicerías más baratas. En el revoltijo de cambios de comportamiento han salido ganando las carnicerías, ¿sí? Esto no es un dato que hemos detectado. Fíjense, si usted le pregunta al consumidor, ¿sí? Le pregunta, bueno, si usted se da cuenta que no tenemos las pantallas, pero se los voy contando como un cuento. Si yo le pregunto a un consumidor si encuentra en algún punto de venta el corte cárnico que iba a comprar, se da cuenta que ese corte cárnico está mucho más barato en otro lado, supónganse un 15%, ¿qué hace esa persona? ¿Perdona y vuelve a comprar en ese punto de venta o se va a otro punto de venta? 7 de cada 10 personas indican o manifiestan que se van a otro punto de venta. Esto tiene que ver con alguna publicación que hemos hecho desde el instituto. Podremos estar hablando de consumidores fieles a la carne vacuna, pero infieles al punto de venta. Esto es una consecuencia. Lo que tienen abajo, en términos de tabla, lo que muestra es que los niveles socioeconómicos más bajos, aquellos que deberían hacer un mayor esfuerzo en buscar alternativas más baratas, en realidad terminan siendo más cautivos de sus puntos de venta. Acá hay una cuestión a trabajar desde el punto de vista de comunicación. Se nos ocurrió preguntar a los argentinos si por qué motivo o por cuál sería la razón por la cual realizarían un boicot a la carne vacuna. 4 de cada 10 dicen que no tendrían motivos para hacer un boicot, pero 3 de cada 10 dicen que sí le harían un boicot si comprobaran que en realidad la carne o el precio de la carne va por encima de la inflación, ¿sí? Esta cuestión o análisis que venimos haciendo o evolución está relacionado con este tipo de comportamientos porque son los que pueden llegar en algún momento a debilitar la demanda, ¿sí? Después aparecen otras cuestiones, otros problemas menores para la gente, insisto, esto desde el punto de vista de la percepción de la gente, un problema de contaminación o un problema de detección o de identificación de márgenes minoristas excesivos, aparecen en segundo y tercer lugar como motivo de posible boicot a la carne vacuna. Le preguntamos a la gente a futuro, pensando en cómo puede evolucionar el mercado. Esto lo hicimos este mismo mes. Le preguntamos cómo se imagina la compra de distintos alimentos si la inflación bajase. En realidad, entre el 45 y el 49% de la gente nos está diciendo que se inclinaría a comprar más carne en caso de que la inflación siga bajando, ¿sí? Y un 36% de la gente está diciendo que compraría más pollo si la inflación continúa en baja. O sea, uno podría intuir si esto verdaderamente
representa, esto es una muestra de 1000 personas que hacemos mensualmente, y cuando consolidamos la información vamos a tener a fin de año 6000 casos, lo cual es muy sólido estadísticamente. Uno podría decir, si en algún momento en los últimos años se dio un proceso de sustitución de carne vacuna por pollo, si hay una recuperación de poder adquisitivo, tengamos en cuenta que podemos estar con una demanda de carne vacuna interesante. Esto es un esquema de segmentación que estamos inaugurando este año en el instituto. Lo que nos preguntábamos era si como argentinos nos consideramos fanáticos. Y acá les pido una colaboración. Al final de la jornada les pedimos que completen una encuesta. Nos interesa también su opinión como un público más vinculado a interior del país. Le preguntamos a la gente, ¿no? Bueno, identificamos 4 segmentos en función de 2 variables. En función de su nivel de satisfacción con la carne vacuna y en función de su nivel de retención o de si está conforme y se queda adentro de lo que es el consumo de carne vacuna. Si se fijan en los 2 círculos grandes, en los 2 segmentos grandes de la derecha, arriba estarían verdaderamente los fanáticos. Los fanáticos en realidad están representando un 42% de la población de Argentina. Esta gente es verdaderamente fanática, está satisfecha y no se va a ir nunca de la carne. 42%. Pero después tenemos en un segmento de lo que nosotros llamamos mercenarios, que si bien están satisfechos a la derecha y abajo, estarían dispuestos a pasarse a un alimento más barato, llámese otros alimentos u otras carnes, ¿sí? Y después tenemos un sector de la población de aproximadamente un 8%, que se llaman rehenes, ¿sí? En términos de marketing, porque no están tan satisfechos, pero de alguna manera no pueden reemplazar a la carne, y están los últimos segmentos, que son los de los terroristas, que han abandonado la carne y de hecho la sustituyen o cambian por otros alimentos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos enfocamos verdaderamente en aquel segmento del mercado interno que está, llamémosle, en riesgo o tiene más posibilidades de pasarse a otros alimentos, estamos hablando de un porcentaje prácticamente de la mitad de la población que está bajo esas condiciones. Hay que prestarle atención. La carne vacuna hoy no camina sola en el mercado. Esta baja de inflación ha llevado también al consumo de otras carnes, ¿sí? Estamos con consumo récord de otras carnes. En la última medición le preguntamos a la gente cuánto gastaba semanalmente en distintas carnes. Si se fijan en los resultados, hay un gasto de 314 pesos semanales en carne vacuna, hay un gasto en pollo en 200 y después vienen gastos en las otras carnes, ¿no? En cerdo, en pescado y inclusive en productos procesados, ¿sí? Como hamburguesas o patitas de pollo. Esto significa, cuando uno hace los números, que hoy en día el gasto semanal en carne vacuna está representando el 30% del gasto en carnes, ¿sí? Con lo cual, hace unos años atrás, si uno hubiera hecho la misma pregunta, la carne vacuna hubiera representado mucho más. Esto es lo que queremos resaltar una vez más, en este caso con números concretos. La carne vacuna no está sola en el mercado interno. Esto es simplemente ilustrar la evolución de precios relativos de los 2 principales sustitutos en el último año. El ganador del último año en términos de precios relativos, como lo mencionaba, ha sido el pollo, ¿sí? Que se ha mantenido bastante estable en relación a lo que se movió carne vacuna y cerdo, las 2 curvas de arriba. Acá hay una pregunta que hicimos hace unos años, ¿sí? Pero dije, la voy a incluir porque tiene alguna relación del próximo escenario que podemos llegar a tener. Esto fue una pregunta de un monitor de consumo en un escenario en el año 2012 en donde se estaba hablando de un posible ajuste de tarifas y servicios. En realidad le preguntamos a la gente si esto podía incidir en el consumo de distintas carnes. En realidad, cuando uno analiza a la izquierda carne vacuna y pollo,
entre 6 y 7 de cada 10 están diciendo que sí, si hay un retoque de tarifas o servicios, puede verse resentido el consumo. Esto puede ser una alarma de cara a lo que está faltando ajustar de acá a fin de año por parte del gobierno. En términos de perspectivas de inflación, yo les decía, cuando se le consulta al sector privado cómo puede evolucionar la inflación, hay consenso en que la inflación va a ir bajando. Terminaremos este año con un 23% aproximadamente. Está previsto para fines del año que viene, diciembre, un 16% de inflación interanual y en el 2019 con un 11% interanual. Es decir, las perspectivas a la baja de inflación son graduales, pero expectativas favorables en sí. Le preguntamos a la gente, y esto creo que también hay que resaltarlo y es un mensaje optimista, la posibilidad de aumentar el consumo de carne vacuna en los próximos 3 meses. Y si se fijan, aproximadamente el 42% de la carne está manifestando que es muy probable o bastante probable que aumente el consumo de carne vacuna. Esto en el mercado interno no deja de ser una buena señal de cara a un sector que está proveyendo o está metiendo más carne en el mercado. Y abajo está un poco planteado, desagregado por segmentos. Me quedo con la parte de la derecha del gráfico de la tabla, en donde los segmentos o niveles socioeconómicos más bajos están manifestando con mucho más fuerza que pueden llegar a comprar más carne en el futuro. Es cierto que hay una cuestión aspiracional, si se quiere, pero es bastante también auspicioso que los segmentos más bajos estén planteando como posible aumentar el consumo de carne. Quiero plantear algunas cuestiones del mercado internacional, no por ahí con tanto nivel de detalle. Lo primero que quiero señalar es que el mercado internacional, el contexto a nivel mundial se está recuperando. En el año 2015 hubo como un bajón en el mercado internacional y en los últimos meses notamos una recuperación. Esto está sacado de Valor Carne. Lo que hacen es un seguimiento de los principales 6 países exportadores a nivel mundial. Si uno analiza el trimestre julio, agosto, septiembre de este año respecto al año pasado, lo que se ve en la última parte de la curva es un crecimiento de los volúmenes exportados, con lo cual está mostrando una tonificación del mercado mundial. Ese crecimiento es entre un 10 y un 20% según país. En términos de precios, ese bajón en algún momento se manifestó con una caída de precios y en este momento vemos una fase de recuperación de precios, o sea, es una buena señal de la dinámica del mercado también a nivel mundial. ¿Cómo se está manifestando esto en Argentina? Con un incremento o una evolución favorable de nuestras exportaciones, ¿sí? Estamos hablando de una recuperación, gradual pero recuperación. Si analizamos el volumen mensual de exportaciones, en el 2017 nosotros tenemos ya un valor que está rondando las 25.000 toneladas mensuales promedio. Si lo comparamos con el año 2016 era menor a 20.000 toneladas, o sea, hay una recuperación importante del 2017 al 2016. Viendo un poquito la situación particular o más desagregada de lo que han sido estos 10 primeros meses del 2017 versus 2016, ahí tienen un poco en función de nuestros destinos, ¿sí? De nuestros principales destinos a los países a quienes nosotros exportamos. Fíjense la primera fila, el caso de China. Prácticamente incrementamos los volúmenes exportados a China en un 70%, ¿sí? Verdaderamente un salto considerable. Hubo también un crecimiento importante en el caso de Rusia, en el caso de Brasil. En promedio, las exportaciones aumentaron estos primeros 10 meses respecto al año pasado un 31%. Yo les resaltaba China como destino, es hoy por hoy nuestro principal destino en términos de volumen, un 45% de lo que exportamos va a China. En segundo lugar Chile,
como país importador de nuestra carne, y después en orden de ranking, Israel y Alemania con alrededor de un 11% de la cuota. En términos de precios, yo le decía, en el caso de Argentina, año a año, 2017-2016, hubo una leve caída de precios, ¿sí? de alrededor de un 5 o 6%, y como nosotros incrementamos los volúmenes exportados y cotejándolo contra esta caída de precios, hablamos de un incremento de generación de valor de un 23% con respecto al año pasado. A los primeros 10 meses ya llevamos más de 1.000 millones de dólares exportados, y esa es un poco la distribución en los distintos mercados, ¿sí? Algunas cuestiones medio como para encarar la recta final, más allá de este resumen estadístico. Argentina hoy sigue teniendo, cuando lo comparamos con otros países del Mercosur, uno de los valores de novillos más caros, ¿sí? Esto tiene que ver con algunas cuestiones macroeconómicas de nuestro país. Mirando a futuro, así como yo les mostraba las previsiones de la evolución de inflación, esto es lo que se está previendo en términos de dólar. Terminar el año con un valor de dólar de 18 pesos, ¿sí? Llegar a marzo con un valor de 18.70 y llegar a marzo del año que viene, y llegar a fines del año que viene a un dólar a 20.60. Estas son las previsiones que se están haciendo desde el sector privado, ¿sí? En este caso extractadas por el Banco Central, pero reflejando lo que está proyectando el sector privado de nuestro país. Dos o tres cuestiones, porque no quiero que quede todo como que nuestra competitividad depende específicamente del tipo de cambio. La competitividad en el mercado mundial se genera o se construye generando mejores condiciones de acceso sanitario y comercial. Por poner dos ejemplos nomás. En el caso de la cuestión sanitaria, hace unos días, unos muy pocos días, hubo una prohibición de Rusia a la importación de carne de Brasil por la cuestión de ractopamina, ¿sí? De promotores de crecimiento. Y provisoriamente Brasil está quedando afuera de ese mercado. Esto es un ejemplo de cómo hay que seguir de cerca las exigencias y los requerimientos de los mercados importadores para no pasar lo que le está pasando, por ejemplo, a Brasil con este caso puntual. Respetar las carencias de los productos, como se mencionó también, acá me acota Daniel, y como se mencionaba en la charla anterior de Pedro Estefan. Así como es importante generar mejores condiciones de acceso sanitario, también es importante generar mejores condiciones de acceso comercial. También, por traer solo un ejemplo, este es el caso de frutos del trabajo de Australia, uno de los principales jugadores a nivel internacional, y todo el trabajo de lobby que han hecho en el mercado chino para lograr mejores condiciones de acceso comercial, ¿sí? En este caso hablando de carne enfriada. No sé si sabrán, pero en el caso de Argentina estamos en discusión de nuevos protocolos. El comentario es que esto lleva procesos, son procesos que llevan tiempo, llevan años, ¿sí? Y llevan negociaciones muchas veces arduas. Lo importante es iniciarlas y darle seguimientos, porque esto genera también competitividad. Mis últimas tres transparencias van un poco retornando al título de esta charla, ¿no? Las dos caras de la moneda. Nosotros le preguntamos a los argentinos cuánto piensan que exportamos de carne vacuna, y en realidad ahí tenemos un poco la variedad de respuestas. La mayor cantidad de la gente piensa que Argentina exporta elevadas proporción de su producción de carne vacuna. Hay un desconocimiento enorme, ¿sí? Si nos atenemos a la realidad de las respuestas, estaríamos diciendo que solo el 5% más o menos de los argentinos acertó de cuánta carne se exporta en la realidad. Nosotros medimos el impacto de distintas noticias, ¿sí? Sobre la imagen de la carne, que es la parte izquierda del gráfico, y sobre el consumo de carne vacuna.
Le preguntamos, por ejemplo, las noticias hablan, subió el precio de la carne, se prevé mayor exportación y menor carne en Argentina, problemas de índole sanitario o de inocuidad, problemas que tienen que ver con el crecimiento de carnes alternativas como pollo, cerdo, etc. Y le dijimos a la gente cuál de estas noticias piensa que causa más daño a nivel de imagen de la carne y a nivel de consumo de carne vacuna. El precio obviamente es la preocupación inicial, es la que está al tope de las preocupaciones, pero en segundo lugar viene la noticia vinculada a exportaciones, ¿sí? Cuando la gente piensa que se exporta mucha carne y aparecen noticias vinculadas a la exportación, ahí es donde hay que empezar una tarea de explicarle a la gente cómo es esta cuestión de complementación entre el mercado interno y el mercado externo. Le preguntamos a la gente, ¿qué pasa si Argentina exporta más carne? Las dos barras de arriba son ventajas desde el punto de vista de nuestra sociedad, ¿sí? Mayor ingresos de divisas y mayores negocios, mayor trabajo para la cadena, ¿sí? Para el sector. Pero las dos de abajo, las dos barras de abajo, 4 de cada 10 personas están preocupadas, ¿sí? Porque piensan que si se exporta más carne, va a estar la carne vacuna más cara, ¿sí? Y porque la carne de menor calidad termina en el mercado interno. Entonces, para cerrar esta historia, y volviendo al título original, tenemos mucho trabajo por hacer de educar al consumidor argentino, de que no se trata de mercados antagónicos, de que no compiten, y que en todo caso, si nosotros logramos un mejor proceso de integración de media res entre el mercado interno y el mercado externo, es posible que tengamos en nuestro mercado interno precios de asados o vacíos, aquellos productos que verdaderamente nos despiertan el hambre, como entiendo que están ustedes en estos momentos, hasta precios más accesibles que los que tenemos actualmente. Así que ese es un poco el mensaje final. Disculpen las interrupciones y agradecidos por la atención que han prestado. Muchas gracias.